7. Estas primeras 6 reglas se llaman las reglas básicas. Y el resto de reglas, a partir de las 7 y hasta la última, se conocen como reglas complementarias. Aquí les he comentado que se supone que en aquellos años cuando se desarrolló esto, por allá del 48, va para que 70 años ya cumplió, ¿no? 50, 60, sí, ya cumplió 70 años esto. Ya tiene más de 70 años. Hace más de 70 años. El problema era no poder tener herramientas que nos permitieran de una manera iterativa y rápida, porque había los algoritmos, ¿no? Pero la forma de hacerlo es lo que no había la facilidad. Por lo tanto, se trataba de generar un método en el cual no interviniera la necesidad de una herramienta para calcular cosas, por ejemplo, las raíces del polinomio característico. Si se hubiera tenido eso, como les he comentado, jamás se hubiera llegado a las reglas de Evans, muy posiblemente jamás se hubieran llegado, porque la solución pues estaba en resolver de manera iterativa la ecuación característica. Entonces, en estas reglas complementarias va a haber la necesidad de calcular raíces de un polinomio. Esto como que se contrapone a la esencia natural del procedimiento de Evans, de tratar de trazar el lugar de las raíces sin hacer el uso de eso que antes no tenían accesible. ¿Sí? Sin embargo, estas reglas complementarias siguientes son de mucha utilidad. Creo que pasó ayer, ¿no? Con el MATLAB, de que yo hice una propuesta de ramas y no tenía nada que ver. ¿Sí fue con ustedes? Creo que sí, ¿verdad? Entonces, esto fue por la ayuda. Bueno, nada más, digamos, le atiné a 3 de 7, creo que eran. Entonces, el no contar con estas reglas hace que caigamos en ese tipo de errores, como el que pasó ayer. Con la aplicación de estas reglas complementarias, ese error se tiende a disminuir. Entonces, ahí yo le veo la desventaja de estas reglas, porque se apartan de la esencia inicial de Evans, ¿sí? Sin embargo, bueno, forman parte del procedimiento de Evans y vamos a verlas. Esta es solución de un polinomio, pero también va a haber la necesidad de resolver el criterio de Root, que al final ese no representa y no problema, porque estrictamente hablando no hay problema con armar el criterio de Root. No necesitamos de alguna herramienta adicional para hacer un cálculo determinado, pero sí vamos a necesitar resolver nuevamente algún polinomio, ¿sí? Que en este caso no son de orden muy grande, pero hay que resolverlo. Entonces, la regla 7 son los puntos de salida o entrada al eje real. Puntos de separación. Por ejemplo, vámonos al MATLAB.
0. Vamos a tener dos polos. Los voy a poner complejos, porque me interesa que sean complejos. 2. 3 más 6J o 6I. Y 3 menos 6I. Bueno, acá el lugar de la raíz. Vamos a sacar las raíces del denominador y las raíces del numerador. Entonces, de acuerdo a esto, tengo un 0 en menos 6 y tengo dos polos en menos 3 más menos J6. Si nosotros nos vamos al plano complejo, vamos a dibujar un plano complejo, un poco más gruesa, para que se vea dónde están los ejes y dónde está lo demás. Y ubicamos estos polos y ceros. Es que 6, 1, 2, 3, 4, 6. Entonces 1 va a estar en menos 1, menos 2, menos 3. Aquí va a estar el 0. Y los polos 3, 6, 3, 6. Tres, 6. Si empezamos a aplicar las 6 primeras reglas de Evans, pues vamos a tener que el número de polos es igual con 2, el número de ceros es igual con 1, el número de ramas al infinito va a ser 2 menos 1, 1. ¿Sí? Que si yo me paro, me ubico sobre el eje real entre el menos 6 y el más infinito y cuento el número de polos y ceros a la derecha y es 0, aquí no hay lugar de las raíces, y que si me ubico, me paro entre menos 6 y menos infinito y cuento el número de polos y ceros a la derecha de cualquier punto en este intervalo es 1, es impar, y por lo tanto aquí hay rama de aquí hasta el menos infinito. En realidad no es rama, hay lugar geométrico del lugar de las raíces. Y si analizo, usando las primeras 6 reglas, me dice que toda rama se inicia en un polo y tiende a un 0 cuando hay, y las ramas que no alcanzan 0 se van al infinito, y que el lugar de las raíces es simétrico respecto al eje real. Entonces, fíjense, en este 0 que está en menos 6, y sale la parte del lugar de las raíces al menos infinito, esto no es una rama, porque está saliendo de un polo. Más bien aquí, esta rama tiene que llegar de alguno de estos polos.
y del otro polo se tiene que ir al infinito. Por lo tanto, en esta línea gruesa negra que puse como parte del lugar de las raíces, en realidad no es una rama. Aquí hay dos ramas. Una que va a provenir de alguno de estos polos para finalizar, para finalizar en el cero. Y la otra rama que va a venir de alguno de estos polos y se va a ir al infinito negativo. Entonces, ¿cómo creen que sea la geometría de esto? ¿Cómo creen que sea la geometría de eso? De esas dos ramas. Va a haber dos ramas. Quiere decir que aquí va a haber dos ramas en esta línea gruesa oscura, negra. ¿Cómo creen que quede estas dos ramas que salen de estos polos para que una se vaya al cero, la otra se vaya a infinito y me siga quedando simétrico respecto al eje real el trazo del lugar de las raíces? ¿Cómo creen que salga, que quede, que se dé la geometría? ¿Cómo se imaginan? A ver, díganme. Profe, ¿sería ya tomando en cuenta el criterio del ángulo o solamente así a ojo de buen cubero, así dando una respuesta al azar? Así a un bosquejo, haciendo un bosquejo, sin pretender dar una posición exacta de las ramas. Simplemente cuál sería su geometría, el bosquejo. Y no podría yo ahorita solicitarles una exactitud, pues porque no hay elementos, ¿no? Eh, pero ahí no está simétrico. Y además, las dos ramas están tendiendo al cero. Y nada más una llega al cero. Así como lo dibujaste, si lo hacemos simétrico, si lo hacemos que se vea simétrico, las dos ramas estarían llegando al cero y nada más una tiene que llegar al cero y la otra se debe de ir al infinito. Y no puede quedar separada. Es decir, que, que dice, bueno, aquí está el cero, una llega aquí y la otra llega ligeramente aquí a un lado y se va. Pero entonces aquí estarían separadas. ¿Y qué pasa aquí? Entonces no puede quedar separado. Por lo tanto, tendrían que tocar el mismo punto, es decir, el cero. Y las dos ramas no pueden llegar al cero, nada más una de ellas. Así como la idea que tuviste ahorita, casi es el resultado con una leve variante, con una leve variación, teniendo en consideración lo que acabo de mencionar, que las ramas no van a poder llegar ambas al mismo cero. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Las ramas de esto. Y no me he alejado de la regla 7, ¿eh? Pero quiero ver esto para que se entienda la regla 7. ¿Se podría decir que es como una Y, profe? Ajá, ¿cómo más o menos? Es que yo había visto la Y al revés. Siguen llegando las dos al cero. Siguen llegando las dos al cero.
y nada más una tiene que llegar al cero. ¿Cómo será la posible geometría de esas dos ramas? ¿Qué me dice? Como les he comentado, esto de hacer el bosquejo final realmente es lo difícil, lo complicado, o el chiste, si lo quieren ver así. Realmente ese es el chiste de trazar así el criterio de, perdón, el lugar de las raíces. Aplicar las reglas no tiene mayor problema. La esencia final del bosquejo es lo que tiene la problemática, que es encontrar cuál será la posible geometría. Entonces, ¿qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir? Ahorita se supone que ya ustedes pueden hacerlo. Y qué mejor que empiecen a ejercitarse ahorita con estos ejemplos de cómo generar el bosquejo final de las ramas. ¿Sería el número de polos es igual al número de ramas, profesor? No, sí, son dos ramas. Lo que yo estoy pidiendo es la geometría que guardan ahorita aquí, en este lugar de las raíces. Sí, lo que dices es cierto. Número de ramas igual al número de polos, entonces son dos ramas. Una va a salir de cada uno de estos polos. Una sale de un polo, otra va a salir de otro polo. Pero ¿cómo van a quedar trazadas más o menos? Si una de ellas se va a ir al cero y la otra al infinito, y las dos ramas no pueden concurrir al mismo cero. Por eso tenemos que usar, creo que era la regla 6 para hallar el ángulo en el que sale la rama. Sí, pero lo podemos hacer ahorita nada más a mano alzada. Lo que quiero es a mano alzada que se vea cómo es la geometría, sin meternos todavía a cálculos ni cosas así. Simplemente a mano alzada, miren, este es el bosquejo y ya lo que sigue pues es ubicar los puntos correctos. Profe, una pregunta, nos había dicho que en el eje real, lo que sale de bueno, la línea gruesa no sería una rama, ¿verdad? A ver otra vez porque tu audio como que se distorsionó. Ah, bueno, aquí mi duda es que la línea gruesa, la de color negro que está en el eje real, que sale del polo, digo, del cero, perdón, no es una rama, ¿o sí? Son dos ramas. En esa tienen que coincidir dos ramas. Sí, porque acuérdate, la rama parte de un polo. Esto no es un polo, es un cero. Quiere decir que esta línea es parte de una rama que viene de un polo, pero el otro polo ya no tiene cero a dónde ir, entonces se va a ir al infinito y nada más tenemos una rama al infinito. Por lo tanto, la rama al infinito se irá al menos infinito. Entonces, aquí están dos ramas. La que viene de un polo y que va al cero
y la que viene de un polo y se va al infinito. Ya tenemos hacia dónde se va a ir la rama al infinito, que va a ser a menos infinito. Pero no nace de un cero la rama, sino que se originan en los polos. Por lo tanto, aquí está llegando. ¿Llegando de dónde? Pues de algún polo. Y aquí se va al infinito. ¿Saliendo de dónde? Pues de algún polo. Por lo tanto, esta línea oscura no es una sola rama, sino que aquí vienen dos ramas. Todo eso es lo que tienen que visualizar para poder generar el bosquejo, ¿sí? Ir entendiendo todos esos detallitos finos de analizar lo que se tiene con el número de ramas al infinito, el número de ramas, los polos que salen o surgen de los polos, que llegan a los ceros, etcétera, ¿Puedo, etcétera. puedo marcarlos, profe? A ver si está bien Sí, así. sí, sí, adelante. No me deja, creo que alguien más tiene el... No, Alguien más está, pero es que está, ¿cómo se llama? Está para que lo usen abiertamente, no está restringido. ¿Qué te dice? pues nada más se marca, nada más pasa el lápiz, pero no se marca la línea. A ver, cambia de color. Porque ahorita vi que hicieron algunas líneas y sí han podido trazar. Usaron una, ándale, ahí está Adrián Hernández. O cambia de grosor, luego como que agarra un color transparente. Pero ahí está pasando lo que dijimos hace rato. Las dos están llegando al cero. Y tampoco es válido que tú digas, es que no están las dos en el cero, porque una llega al cero y la otra pasa rozando al cero. Sí, pero en ese pasa rozando hay una separación. ¿Y aquí qué? Profe, Entonces no es así. Ajá. no sé si ya leyó el chat, pero un compañero dice que en una se incluiría el cero, o sea que o sea, se rellena el círculo y la otra pasa por ahí sin tocarlo, pero tendiendo y conservándose la simetría. Es que nada más leí el que dice, si gusta puedo tomar el bolígrafo. Es que como está el cuadrito chiquito, no alcancé a ver el de arriba. Dice, en una se incluiría el cero, es decir, se rellena el círculo y la otra pasa por ahí sin tocarlo. Pues es lo que estoy diciendo, pero no es que se rellene el círculo. Yo pongo un círculo para que se vea grandote que ahí está, pero el cero es en el punto -6. Entonces, es lo que estoy tratando de decir aquí arriba. Este es mi cero. No puedo decir que llega aquí y que la otra pasa muy cerquitita sin tocar el cero, porque si hiciéramos un zoom, pues hay una diferencia. Aquí hay un hueco, hay un gap. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Se supone que tiene que ser una línea continua. Entonces, aquí ya hay una discontinuidad. Vamos a suponer que este es un zoom de ese cerquitita sin tocar al cero. Pues va a haber una separación y tiene que ser continuo. Para hacerlo continuo, las dos estarían llegando al cero y esta ya se va para acá. Pero las dos no pueden llegar al mismo cero. Y si dices la paso por un lado cerquitita, estás generando un gap, un espacio, y eso no es válido. Ahora, esto que está ahorita que pusieron, la que se va al infinito, esta es la conjugada negativa, pero ya vimos que hacia la derecha no hay lugar de las raíces porque donde te pares o donde se paren
sobre el eje real, entre el 0 de -6 y más infinito, no hay lugar de las raíces, puesto que el número de polos y ceros a la derecha de cualquier punto aquí no es impar. Entonces, esta no puede irse hacia la derecha, hacia el más infinito, la de este polo. Ya sabemos que hacia el infinito se va a ir acá, porque acá, sobre el eje real, sí hay lugar de las raíces, en primera. Y en segunda, esta geometría que pusieron aquí en anaranjado no hace simétrico a este dibujo respecto al eje real. Entonces, aquí hay dos cosas que no se están cumpliendo. La simetría y el que en esta región del eje real no hay lugar de las raíces. Por lo tanto, no puede irse al infinito hacia la derecha. ¿Hacia dónde se va a ir al infinito? Eso ya está definido. Hacia acá, hacia la izquierda, sobre el eje real. Entonces, ¿cómo quedará o cómo quedan esas ramas, esa geometría? Y digamos que este es de los más simples, ¿no? De los casos más simples. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Ya llevamos media hora. ¿Podría ser algo así, profe? Pero sigues poniendo las dos en el cero. Considerando esas moradas, sigues poniendo las dos ramas en el cero. Esa situación la he repetido 4 veces y siguen insistiendo en esa. Es la misma la de las líneas azules. Es la misma, es el mismo caso. Lo he repetido 4 veces e insisten en esa opción cuando ya les dije que esa no es opción. ¿Cómo quedará? Y no me he alejado de la regla 7. Que digan, oye, pero se estaba hablando de una cosa y ahora ya no la cambió por esto. No, sigo con la regla 7, pero quiero que vean cómo asociar esa regla 7. Eso sí, eso que acaban de dibujar, Algo eso así, sí. pero sin que se toquen, ¿no? No, y de hecho ahí sí se tocan, porque no es el mismo cero. ¿Sí? Es un punto espérenme, que no es que no es el polo, que no es el cero, perdón. Es decir, es esto. Cierro esto. Está aquí. Está acá. Está aquí. Entonces, de una vienen aquí, y llegan aquí y se meten al cero. Y la otra viene de acá, toca este mismo punto y se van para acá. ¿Recuerdan, recuerdan el lugar geométrico de las raíces que hicimos cuando se analizó su ecuación característica?
que teníamos esto de resultado. Y que en este punto ambos, su valor de ganancia valía lo mismo, creo que 1/3. Sin embargo, no se están La primerita, cruzando. ¿no? ¿Perdón? La primerita, ¿no? Que vimos. Sí, la primera, por eso les digo, si recuerdan ese ejemplo. En este punto llegan las dos ramas, pero aquí se abren, una a la región compleja positiva y otra a la región compleja negativa. Es decir, no se cruzan, sino que una se toca y se va para arriba, otra toca y se va para abajo. Aquí igual, una viene de este polo, toca y se va al 0. La otra viene, toca y se va al infinito. Por eso les digo, si ustedes hacían esto, la única posibilidad real es que llegaran al -6, lo tocaran, y entonces las dos ramas estarían llegando a un mismo 0, y eso no es posible. Para evitar eso, tiene que existir ese punto en donde las dos coinciden para un mismo valor de ganancia, como en el caso que vimos inicialmente de este ejemplo, pero una se va hacia adentro, hacia el 0, y la otra hacia el infinito, como está acá. Si lo vemos en el MATLAB, el locus, ahí está, ¿sí? Y ahí están en colores, y entonces aquí se ve claramente cómo llegan a un punto y una se va al 0, llega a otro punto y otra se va al infinito. Bueno, pues este punto en donde las dos coinciden es lo que la regla 7, es de lo que la regla 7 habla. Punto de separación. ¿Sí? Punto de separación en el eje real. En ese punto se separan las ramas, ya sea que vengan de la región compleja y entonces estarían entrando al eje real. Fíjense, tenemos el dibujo así. Bueno, en lugar de la raíz. Lo hice continuo para que se vea así como el círculo, pero en realidad ya saben que una viene para acá y la otra va para allá. No es que se estén cruzando. Como viene de la región compleja la rama, puesto que nacen o se originan en los polos las ramas, aquí se dice que están entrando al eje real. Si tuviéramos unos ceros en la región compleja, ¿sí? Y aquí hubiera unos polos, entonces aquí está, sale, se origina aquí en el polo y se va al 0. Se origina en el polo y se va al 0. Suponiendo que así se diera el lugar de las raíces. Entonces aquí las ramas salen del eje real para entrar a la región compleja. Aquí vienen del eje real y entran al eje real. Independientemente de que entren o salgan, el punto se llama punto de separación. Independientemente si entran o salen, que ya nada más es una cosa conceptual, la forma de calcularlos es así. Entonces la regla dice, y aquí hay un punto que quiero que, bueno, que se visualice y que no se tome tal cual lo comenta aquí la regla. Dice, cuando las ramas están sobre el eje real entre dos polos, existe un punto de separación en donde las ramas dejan o se alejan del eje real para entrar a la región compleja. Esto es llamado punto de salida y el punto de entrada es cuando
las raíces están sobre el eje real, en lugar de las raíces, perdón, está sobre el eje real, entre dos ceros, las ramas vienen de los polos ubicados en la región compleja y llegan al eje real en un punto llamado de separación. Es lo que les acabo de dibujar acá. Sin embargo, aquí la regla, vean, dice entre dos polos, entre dos ceros. Si volvemos a nuestro ejemplo, aquí hay un punto de separación. Y lo vimos también ya ahorita en el MATLAB. Pero vean, no están entre dos polos en el eje real, ni tampoco hay dos polos, dos ceros, perdón, en el eje real. Y sin embargo, hay un punto de separación. ¿A qué se refiere esto? El caso que les puse acá. Si aquí yo tengo un polo, aquí yo tengo otro polo. Si cada rama sale de los polos, surge, nace en los polos y llega al cero o al infinito, es evidente que esta rama que sale de este polo no puede llegar a este polo. Es claro que en algún punto sobre el eje real entre estos polos se tienen que abrir, se tienen que separar para que haya las dos ramas. Entonces, cuando tú dices, acá hay dos polos, entre estos dos polos hay un punto de separación, o si están los dos ceros, pues es lo mismo. La rama no surge de un cero y llega a otro cero. Llegan a los ceros, por lo tanto, aquí va a estar llegando una rama que viene de la región compleja. Y aquí va a llegar otra rama que viene de la región compleja. Como el trazo tiene que ser simétrico, pues una tiene que irse a la región positiva compleja y otra a la negativa, igual que acá. No pueden irse las dos que digan, llega aquí y se abre, ¿verdad? Porque entonces ya se pierde la simetría respecto al eje real. Por lo tanto, tomen con pinzas esto. Entre dos polos, entre dos ceros. No siempre se va a cumplir. Véanlo en este caso que hicimos hace ratito, que estamos analizando hace rato, desde que empezó la clase el día de hoy. Aquí no hay dos polos ni dos ceros sobre el eje real. Y sin embargo, sí hay punto de separación. Entonces no se guíen mucho por esto que dice la regla. Hay estas salvedades. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el punto? Porque si lo vemos, lo borro y lo vuelvo a. Si lo vemos, y como lo hicieron ustedes, vamos a ver qué hicieron ustedes. Bueno, ya lo quitaron, pero no, ya lo quité, pero lo habían puesto así, ¿no? Entonces ya ustedes entendieron que aquí hay un punto de separación. Pero entonces, ¿cómo saber en qué parte del eje real está el punto de separación? Está aquí, está aquí, está acá, aquí. ¿Dónde está? Eso me da la regla. Eso es lo que me da la regla. Y para calcularlo, tengo que obtener la derivada de K respecto a S e igualarla a 0. Es decir, yo voy a tener mi función de transferencia de lazo abierto con mi K y mi punto sub y todo eso. Y entonces yo tengo que obtener la ecuación característica. ¿Sí? Que me va a quedar en función de S y de K. De este polinomio yo voy a despejar acá. Y lo que me dé ese despeje lo derivo respecto a S. Y lo igualo a 0. Y esto me queda un polinomio en S. A ese polinomio le obtengo las raíces. Y entonces voy a tener una serie de raíces, dependiendo del orden de ese polinomio. Generalmente, pues me va a quedar en n-1.
Si mi sistema es de cuarto orden, la ecuación característica me queda de cuarto orden. Si mi sistema es de séptimo orden, la ecuación característica me queda de séptimo orden, y así sucesivamente. Por lo tanto, si tengo un polinomio de 4, 7, de n, y lo derivo, me va a quedar normalmente de n menos 1. Si este es de séptimo, tendré que sacarle las raíces a un polinomio de sexto. Si este es de cuarto orden, tendré que sacarle las raíces a un polinomio de tercero. Y entonces aquí entramos a ese problema de tener una herramienta para poder calcular las raíces, que era el problema inicial. Por eso me refería que aplicar estas reglas complementarias ya va un poco más allá de la esencia del lugar de las raíces original. Bueno, tienen la función de transferencia, obtienen el polinomio característico, despejan acá, lo derivan respecto a ese, el resultado lo igualan a 0, y a ese polinomio le obtienen las raíces. Estos son los posibles puntos de separación. ¿Por qué le pongo posibles? Porque todavía necesito aplicar el criterio de ángulo a cada uno de estas raíces para ver cuál lo cumple y cuál no. Y las que cumplan con el criterio de ángulo, ahora sí, van a ser puntos de separación. Y los que no cumplan con el criterio de ángulo, pues se desechan. No son nada, no forman parte del lugar de las raíces. Cuando hay exámenes o cuestiones que se les dejen y tienen que calcular los puntos de separación, si los polos son reales, si las raíces de este polinomio dk en ds igual con 0 son reales, pues es fácil ver en su trazo que ya llevan hecho, puesto que ya aplicaron